Como le anticipábamos recién, antes de irnos a la pausa, ha llegado y está con nosotros la licenciada Laura Echarri. Les comentaba yo al comienzo del programa que la habíamos invitado precisamente porque consideramos que nos va a orientar para tratar de entender esta problemática que ya se ha nacionalizado, el tema de la droga, el narcotráfico, las maras, las pandillas, todo esto que sucede en ese submundo que por ahí es difícil de entender, nos va a ayudar a tratar de encontrarle una vuelta. La hemos invitado a ella porque es especialista en estas cuestiones y ha editado un libro, pero hay un dato que es mucho más importante. Nos va a hablar desde el campo. Yo les decía en el comienzo que por ahí pasan los políticos por acá y nos cuentan, sí, uno dice, sí, el narcotráfico, no sé qué, el otro, el narcotráfico, y nunca han estado en el territorio. Bueno, la licenciada trabaja metida dentro de los lugares más complicados del Gran Buenos Aires. Es decir, que tiene la información de primera mano. Licenciada, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, buen día. Le agradezco la gentileza de haber aceptado nuestra invitación. Por favor, es un placer estar con ustedes. Bueno, la verdad que nosotros vemos el problema del narcotráfico por ahí, como una cosa lejana, que no, esto ocurre en otro lado. Le ocurre a México. Que le ocurre a México, que ocurrió y ocurre en Colombia, pero por ahí la sentimos que, como que también está en nuestras espaldas, como que nos sopla en la nuca. ¿Y cómo es la realidad? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo está Argentina en este mundo de la droga y el narcotráfico? Bueno, básicamente nosotros somos un país que está atravesado por el narcotráfico. No es que el narcotráfico nos está avanzando, sino que el narcotráfico ya nos avanzó, ya nos penetró y ya nos atravesó. Tenemos un narcotráfico local, tiene una base local importante. Esto tiene que ver con bandas de narcotraficantes, digamos, de color local, porque cada país construye el color local de su propio delito, sumado a células importadas de distintos carteles de la droga que han llegado de México, de Colombia, de Perú y de Paraguay. Nosotros en materia de narcocriminalidad seguimos la línea mexicana, que tiene que ver con los eslabones de una cadena delictiva que empieza con las pandillas, las maras, las bandas narcos y los carteles de la droga, que ya es el estadio superior. Nosotros en Argentina no tenemos un cartel de la droga, pero sí tenemos bandas con perfil de cartel y tenemos células de carteles como por ejemplo de cartel de los Zetas, de Tijuana, de Sinaloa en el NEA, en la triple frontera cartel de los Zetas. O sea, tenemos una división del país que lo podemos hacer en tres gruesos. No quiere decir que lo que pase en un grueso no pase en el otro, pero los gruesos son un norte que tiene que ver básicamente con la penetración de la droga, con unas fronteras muy permeables, con el adoctrinamiento, con el reclutamiento de niños según las fuentes de información. Tenemos un centro del país donde se está disputando básicamente el territorio, lo que es la guerra narco más gruesa, más contundente, más sangrienta, y un sur que se dedica más que nada a lo que tiene que ver con el lavado de dinero, que es una etapa que ya estamos transitando dentro de la Argentina, que es la reinversión de la ganancia de la venta de la sustancia. ¿Puede ser que en algún momento te escuché en alguna entrevista decir que la génesis es el lavado de dinero? La génesis del narcotráfico tiene que ver básicamente con el lavado de dinero, por eso el tema a veces del planteo de la legalización y demás, bueno, son cosas que se tienen que dar en otro momento. Todo eso creó, nosotros hemos pasado, a veces algunos políticos dicen, bueno, no, pero con respecto al 2000, 2001, el estamos delito, mejor, sí, claro, ha disminuido, otros dicen, no, ha aumentado, y en realidad no hay ni una disminución ni un aumento, sino que hay una mutación a narcocriminalidad. ¿Y la Argentina está preparada para la despenalización? No, Argentina no está preparada absolutamente para todo. Todos esos debates se dan en países serios, con un tejido social que no esté perforado. Nosotros hemos pasado del 2000 al 2010 de un tejido social quebrado a un tejido social perforado. Vos tenés que crear un clima de seguridad, empezar a recomponer el tejido que se perforó de acuerdo a un proceso de descomposición social que se ha dado sostenidamente en los últimos años, y ahí podés empezar a plantear el tema de la despenalización, como algunas medidas de seguridad que tienen que ver más con la tecnología, y países que realmente están trabajando por la limitación de todo licenciada, esto. ¿Cómo ve usted Córdoba en ese mapa, en esos trazos que usted hizo? Habló del norte, habló del centro y habló del sur.
Bueno, Córdoba, digamos, está en el centro donde hay una disputa territorial importante. Nosotros tenemos que aclarar que no hay provincia que esté exenta del flagelo del narcotráfico. La diferencia entre las provincias está entre las que forjan el flagelo y se puede forjar a través de la omisión, de la impericia o de la desidia. O de las tres cosas a la vez. Todo eso termina siendo siempre funcional al delito. Cualquier tipo de delito, más allá de... ¿Eso te refería al gobierno, a la policía? O sea, a la institucionalidad. Tiene que ver a lo que son los grupos de poder. O sea, poder político, poder policial y demás. Ahora, después tenés provincias que lo contienen. Por ejemplo, una provincia que contiene, que me preguntaba, Córdoba. Córdoba es una provincia que está en un proceso de contención del flagelo del narcotráfico. Es decir, reconoce la penetración del narcotráfico a nivel nacional y bueno, entonces lo que tiene que hacer como provincia, como tendría que hacer todas las provincias, como lo hace de hecho también San Juan, como se está tratando de hacer en Corrientes y demás, es empezar a limitar el flagelo a través de algunas medidas como por ejemplo la policía antinarcotráfico, que es una policía que se está iniciando, que está comenzando, que depende del poder judicial, es la primer policía que hay a nivel nacional. Entonces, bueno, entonces uno empieza a ver rasgos de eso. Y después tenés otras provincias que forjan, como por ejemplo el caso de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué se produce ese fenómeno en Santa Fe, la provincia de Santa Fe, o concretamente en Rosario, que da terror? Es decir, uno ve Rosario, ve las crónicas de Rosario y ve México. ¿Por qué se produce eso? Sí. Se da ahí y se da en algunos sectores del Gran Buenos Aires. Casi 300 muertos en medio año en la provincia de Santa Fe. Sí, nosotros tenemos un PBI narcodelictivo a nivel nacional encabezado por la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe. Esto tiene que ver con un proceso de descomposición social, con un aparato reproductivo de marginalidad que nada tiene que ver con la pobreza. La marginalidad hizo de los planes sociales la variable y no el complemento de trabajo, razón por la cual hay un estado parasitario muy sostenido, muy contundente, que termina luego por inclinarse a la actividad delictiva porque no se utiliza ni la estrategia de la prevención ni las tácticas del trabajo y la educación para, digamos, recomponer esa marginalidad que está en ese ocio dedicado a la actividad delictiva. Y después, bueno, por lo que decíamos anteriormente, tenés ya sea omisión, desidia, impericias o incapacidad para gobernar que hace que, bueno, haya una masa crítica que termine siendo funcional a la penetración y a la formación de bandas locales vinculadas al narcotráfico. 3 preguntas cortitas en una. ¿Qué son las maras? Las maras, la segunda parte sería, ¿es la base del cártel? Las maras arrancan como maras y después se convierten en cárteles, y en Argentina, debido al mexicano que está preso en Buenos Aires, tiene la chance de tener alguna pandilla de ese tipo acá. A ver, las maras son organizaciones criminales. Hay una gran confusión que se da en muchos informes con la pandilla y la mara. El pandillero utiliza la palabra mara desde el comienzo, desde que se conforma la pandilla. En la pandilla encuentran un sentimiento de pertenencia, de grupo, es donde se hacen los rituales de iniciación que tienen que ver con recibir X cantidad de palmadas de acuerdo a la pandilla que pertenezcan, sea la M18 claro, o la MS13, que son las pandillas más antagónicas. El tema de los tatuajes... Ellos utilizan los tatuajes como una forma de expresión y dentro de su cuerpo está el relato de la historia. Después tienen que cometer algún tipo de delito, están con los rituales satánicos y demás. Pero dentro de la pandilla se genera el proceso de mutación a la mara. Para que se produzca ese proceso de mutación tiene que haber una organización criminal, sea narcotraficantes, exonerados de fuerzas de seguridad inclinadas al delito, terrorismo, que les den una estructura económica, así como una estructura de tipo paramilitar para que puedan crecer. Y ahí se conforma la mara. Y cuando se conforma la mara obviamente arrastra el bagaje de la pandilla, o sea, que arrastra el tatuaje, arrastra todo con lo que se inició siendo pandillero. Es decir, que una mara no es una organización en sí, sino que sería el brazo armado de una organización. Claro, a ver. De una pandilla. Como reciben la organización, el respaldo de la organización criminal,
en ese momento, que por lo general está vinculada con el narcotráfico, se vuelve un brazo armado del narcotráfico. Esto es la cadena de fusión. En la cadena de fusión se llama una narcomara, pero a veces las maras quieren trascender, porque ya vieron que pueden articular poder. El narcotráfico u otra organización la proveyó de muchos instrumentos que tienen que ver con la tecnología, con la economía y demás, y quiere romper con el narcotráfico o con cualquier tipo de agrupación vinculada al delito. Cuando rompen la cadena de traiciones, tenés dos alternativas: o una disputa territorial, una guerra territorial sangrienta, o la muerte de alguno que es inmediata de acuerdo al cartel. El marero que tenemos acá en Argentina, en el penal federal de Seiza, bueno, dicen que trabajaba para el cartel de Sinaloa. ¿La única forma de salir de las maras es la muerte? No, de salir de la pandilla sí. De salir de la pandilla sí, de salir de la mara no, porque la mara ya tiene una estructura criminal muy similar a la que tiene el narcotráfico. Porque el narcotráfico proveyó, u otras organizaciones, le dieron a la mara toda esa estructura para que pueda mutar de pandilla a mara. Ahora, licenciada, quería preguntarle con respecto a sus trabajos de campo. Lagarto comentaba en el comienzo del programa que usted realiza trabajos de campo dentro de las villas, porque por ahí el concepto de mara, estas cuestiones, todavía me parece que la mayoría de los argentinos estamos como un poco claro, muy iniciándonos en esto, pero digo, los niños los chicos de las villas de la Argentina, imagino que ese dato usted lo tiene que tener. ¿A qué edad inician los chicos a tener contacto con las drogas, con el narcotráfico? Hasta hace 5 o 6 años el reclutamiento comenzaba a partir de los 12, 13 años y ahora mermó a los 8 años. 8 años. 8 años, sí. Niños. Tenés, hay una falta, hay una ausencia de relación dialéctica entre lo que es la familia y la escuela. Uno siempre sabe que uno en la escuela se va, digamos, a instruir y en la familia se educa, y eso tiene que haber un ida y vuelta entre familia y la escuela que no hay, y hay muchos chicos incontinentes emocionales, incontinentes educativos, con familias disfuncionales que no tienen en claro muchas cosas, ahí se mezclan un montón de delitos y demás, y bueno... Pero lo que usted quiere decir es que vamos camino a eso, vamos camino a tener en Argentina esas pandillas que se convierten en maras, ¿o estamos lejos de eso? No está, a ver... así como estamos atravesados por el narcotráfico, estamos en un proceso de avance de las maras. Nosotros estamos en un momento donde podemos, a través de prevención, de políticas de seguridad, de avances sobre el narcotráfico, podemos frenar el avance que no se frenó del narcotráfico. Bueno, nosotros podemos frenar. Nosotros tenemos que tener en claro esto, que la droga es un proyecto de muerte, que su principal hacedor es el narcotráfico, y el narcotráfico trae muchas miserias delictivas. Entre todas las miserias delictivas que trae el narcotráfico, trae el fenómeno de las maras. ¿Argentina tiene algún plan para luchar contra los crímenes organizados o no? No, ahora actualmente no hay a nivel nacional no hay ningún tipo de ningún proyecto. No, porque se encuentran con este tema, con el fenómeno de las maras, o sea, como algo conocido, cuando en realidad nosotros ya tenemos antecedentes de un fenómeno mara en Argentina en el 2006 en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué se les dice mara? Creo que hay una explicación. Sí, bueno, ellos, por eso digo que cuando utilizan la palabra mara, desde que son pandilleros, pero le hacen honor a la mara cuando se vuelven una organización criminal. ¿Y por qué le hacen honor a la mara? Porque cuando son organizaciones criminales, le hacen honor a la etimología de la palabra, que viene de la hormiga marabunta, que es esa hormiga que arrasa con todo lo que encuentra a su paso. Entonces ahí cuando son organizaciones criminales pueden arrasar. Como pandilleros no, porque no tienen armas, no tienen economía. Claro. Está bien. Ahora, licenciada, en Buenos Aires hay una policía, me parece, que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene una policía vinculada al narcotráfico y todo eso, ¿y eso no opera? No hay ninguna policía vinculada digamos, está drogas peligrosas y demás de la policía. Pero esta policía federal que ha hecho Macri, que es la metropolitana, ¿no? No, pero la policía metropolitana es un chiste. La policía urbana. Como un chiste, porque... Claro, es un chiste, no es una policía que esté capacitada para operar contra el narcotráfico, porque a veces ni siquiera es capaz de ordenar el tránsito. A veces quiere ordenar el tránsito y desordena. Pero entonces, ¿cómo se actúa en la Ciudad de Buenos Aires? No, bueno, directamente no se actúa. A ver, hay una gran comodidad que hay. Nosotros todos sabemos que el narcotráfico es un delito federal.
pero es obligación de todas las provincias avanzar sobre el menudeo, porque sin menudeo no hay narcotráfico y sin narcotráfico no hay menudeo. En la Ciudad de Buenos Aires no hay una política sobre el menudeo, hay una policía metropolitana que sobre la cual está basada el plan de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que no contempla todo lo que tiene que ver con el menudeo. De hecho, si la Policía Metropolitana hubiera hecho algo contra el menudeo, no hubiera 650 puestos de venta de droga en toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mueve alrededor de 1.900 millones de pesos anuales. Ahora, ¿usted en qué lugares anda? Porque yo he leído muchos trabajos suyos metidos en las villas. Yo no puedo decir mucho por dónde ando porque está bien. Es complicado, pero conozco las villas, conozco la 1114. Sí. Donde cuando usted anda por ahí, ¿no corre riesgo? Claro. ¿No tenés miedo? ¿No tiene miedo? Claro. ¿Anda ¿Anda sola? Bueno, a ver, eso ya no lo puedo contar porque tiene que ver con parte, digamos, del trabajo de campo y de investigación que uno hace. Claro. Entonces, si cuento cómo lo hago y demás, bueno, se me va a complicar un poco la existencia. Pero, ¿y cuál es el rol de la mujer en todo esto, en estas organizaciones? Bueno, la mujer tiene, en principio la mujer, por ejemplo, en el caso de la pandilla, cuando quiere, digamos, formar parte de una pandilla, tiene que someterse a todo tipo de abusos sexuales, violaciones. Tiene que ver con el ingreso de una mujer a una pandilla está vinculado con la promiscuidad absoluta. Dentro de lo que es el eslabón, ¿o ingresa porque quiere? No, ingresa por lo general porque quiere. Después es utilizada dentro de la mara ya como un señuelo, claro. Son utilizadas como mulas. Es muy efímera la vida de la mujer dentro de cualquier eslabón de la cadena criminal. Ahora, licenciada, digo que recién decías que la metropolitana no tiene una actividad, digamos, para luchar contra el narco, pero en Córdoba, por ejemplo, se hizo. Pero acá se formó una policía específica. Bueno, una policía para luchar contra el menudeo. Claro, pero esta es una policía específica. La policía de Córdoba y está una policía especial que no depende del gobierno ni demás, sino que depende del Poder Judicial. Claro. Eso es otra cosa. La metropolitana es una policía... Y en este caso lo ves como un paso adelante que Córdoba tenga una policía antinarcótico que también depende del Poder Judicial, no depende de la... Claro, pero por eso digo, porque es novedoso a nivel nacional. ¿Es la única provincia que la tiene? Es la única provincia que la tiene. Es un signo, es un gesto... Y es, digamos, el primer avance concreto sobre el menudeo, y al depender del Poder Judicial también descomprime todas las trabas que tienen que ver con la bajada de la justicia, de las órdenes de allanamiento y demás en otros lugares, pero nada tiene que ver con la metropolitana. Hablamos de una policía específica con una policía que es el equivalente a lo que pueden ser las policías locales como fueron en su momento en México y que ahora están en boga en la provincia de Buenos Aires, un aparato reproductivo de policías locales que tienen una ecuación directamente proporcional. A mayor cantidad de policías, mayor cantidad de delitos. Y eso se ve claramente en los distintos partidos de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente en el conurbano bonaerense. Es decir, mientras países como México están sacando ese tipo de policías, ya la sacaron porque no fueron funcionales a la seguridad, sino que fueron funcionales a la inseguridad. Bueno, en el conurbano hicieron desaparecer 43 estudiantes en México, la policía municipal. Ahora, ¿hay algo a lo que los narcos, los delincuentes, los pandilleros, lo que sea, le tengan miedo? Porque recuerdo haber visto una vez que publicaste vos una foto con una leyenda que decía, Dios te da la vida y yo te la quito. Sí, eso en realidad es un arma que le secuestraron a un menor que no integraba una mara ni nada por el estilo. ¿No? Dios te da la vida y yo te la quito. Bueno, tiene que ver ¿le tiene miedo a algo? ¿Le tiene miedo a una policía antinarcotráfico? Tiene que ver con la impunidad. En Argentina hay una gran consagración de la impunidad, o sea, la impunidad vuelve a matar siempre la impunidad vuelve a matar a los muertos, ya sea por narcotráfico o por delitos no vinculados al narcotráfico. Mientras no haya una decisión política y no haya un imperio de la ley, sino un imperio de la anomia, como hay ahora, el narcotráfico no le va a tener, no le va a tener miedo a nada. El panorama, digamos, es desolado. Además de eso, es complejo, porque vos planteabas que el fin de todo este negocio de la droga es el lavado.
indudablemente que debe actuar los estamentos represivos de investigación y también debe intervenir la justicia. Si en el caso del lavado, poco tiene que hacer narcóticos y mucho tiene que hacer la justicia, mucho tienen que hacer los fiscales. Es un combo. Digamos, tiene que haber una cadena de trabajo y una política decididamente de Estado para encarar esto. ¿Existe algún proyecto en ese sentido así que abarque todo eso? En realidad es un combo es un combo que hay que hacer sobre... a ver, hay una gran cantidad de políticos que hablan sobre el tema del narcotráfico. Hay una gran simulación de profundidad. Es muy fácil hablar y caer en lugares comunes, en clichés, el narcotráfico es malo, el narcotráfico es esto, los niños, el deporte. Diagnósticos son todos. O sea, a ver, pero son muy pocos los candidatos que a ciencia cierta tienen noción de qué hacer con el flagelo, de cómo abordarlo, que tengan una noción por plazos, una honestidad intelectual. Nosotros no podemos hablar de lucha contra el narcotráfico, nosotros podemos hablar de avance sobre el narcotráfico. Pero licenciada, si usted es una persona, usted es argentina, es tan bien capacitada, hace el trabajo de campo, tiene la información, tiene el dato real, ¿por qué un candidato no la convocaría usted para trabajar en equipo, para formar parte de sus equipos? Bueno, a ver, siempre hay candidatos. ¿Ha recibido alguna invitación a participar? Bueno, hay candidatos que son muy permeables, digamos, a recibir todo tipo de diagnósticos, de trabajos. Bueno, el gobernador de la provincia de Córdoba, él es muy permeable a todo este tipo de cosas. Él siempre habla de que él... habla de un avance sobre el narcotráfico, entendiendo que en 4 años es imposible, en un mandato de 4 años es imposible terminar con el narcotráfico cuando el narcotráfico ya se instaló en la Argentina. Entonces no se radica el narcotráfico. El narcotráfico, cuando vos primero hay que plantear un avance sobre el narcotráfico que significa la contención del flagelo, es decir, que no siga evolucionando lo que tenés internamente y que no penetre lo que viene desde la frontera, o sea, lo que penetra de forma internacional. Eso lo vas haciendo por plazos. En el largo plazo vos planteás la lucha contra el narcotráfico y ya ahí necesitas una política regional con los distintos países para que haya una real lucha y no un desplazamiento de la violencia. Cosa que no hay hoy. No, hoy no hay, hoy no hay nada, hoy directamente, a ver, la bajada de línea es que somos un país de consumo y hasta por ahí nomás, pero que simplemente somos un país de tránsito y en realidad somos un país productor porque nosotros tenemos cocinas vinculadas. Nosotros la hemos invitado hoy por la desolación de propuestas que hemos visto en este sentido y porque obviamente comparto con usted, escuchábamos todos enunciados. Sí. Ninguna profundización del tema, lo que nos hace aún más ignorantes. Dentro de este menú de candidatos que hoy está dando vuelta, ¿a quién ve usted con el, si es que ve alguno, ¿no?, que, bueno, es un poco más permeable a este tipo de cosas o que está elaborando un proyecto en ese sentido? Usted dijo que De la Sota la había consultado. O que sí, a ver, creo que digamos, del bagaje en este abanico electoral que hay en todos los precandidatos, desde el espacio de una, es el espacio, digamos, que más habla de todo lo que tiene que ver con la seguridad y el tema del narcotráfico. También, o sea, esto quiere decir De la Sota y Massa. Con la diferencia de que, bueno, De la Sota plantea otro tipo de tiempos, aboga más con lo que tiene que ver con todo lo que es prevención, porque entiende que la prevención es la seguridad, entonces hay que recomponer el tejido, habla mucho de la confianza sobre los recursos humanos y una combinación de recursos humanos con tecnología. Después he escuchado, deja como para más adelante todo lo que tiene que ver con ley de derribo y demás. No basa, lo cual no es un dato menor, que no base su política de seguridad o de avance sobre el narcotráfico en la radarización, porque todo candidato que diga que la política que va a tener sobre el narcotráfico o de lucha contra el narcotráfico es la radarización, es porque no entiende absolutamente nada de cómo se maneja el narcotráfico en Argentina, porque entre el 75 y el 80% del narco
narco entra por tierra en Argentina y se mueve por tierra. Después tenés Carrió, que habla también del tema del narcotráfico, pero Carrió tiene una tendencia sostenida al derrape y después se va en denuncias compulsivas. Pero de la Sota tiene, sí. No, quería preguntarle qué rol, escuchando todo lo que está diciendo y que por ahí hay términos que acabamos como de entender o esclarecer ahora, ¿qué rol cumplimos los medios? Si somos funcionales o si informamos bien o si debemos seguir informando como lo hacemos con respecto a estos casos. ¿Cómo ve el rol de los medios en medio de todo esto? Yo creo que es fundamental. Los medios son... A ver, si por algo dicen que es el cuarto poder, mientras se informa con responsabilidad, uno tiene que tratar como comunicador de no alarmar. El otro día me decían, bueno, pero acá están las maras y ya somos un país... No, a ver, las maras nos están avanzando, sí, esto es una realidad, no estamos como en Centroamérica. Las maras no operan en Argentina como en Centroamérica, porque también es un fenómeno que ha ido avanzando y se ha ido sofisticando con el paso del tiempo. Ya las nuevas maras no hacen de su cuerpo, de su piel, el relato de la historia, no se tatúan de manera tan obvia, porque eso ya los etiqueta como delincuentes. O sea, razón por la cual, y también hay maras locales que no tienen que ver con el funcionamiento de las maras centroamericanas, pero que sí se manejan con la misma metodología, por ejemplo, en el conurbano o también en la ciudad de Buenos Aires, algunas pandillas que ya están empezando a mutar con el tema de los secuestros extorsivos, el cobro de peajes. ¿El mexicano que está en Ezeiza ha armado alguna organización desde el penal o...? Yo la información que tengo... ¿Está solo él? Yo la información que tengo a ver, hay tres hipótesis de por qué este hombre está en Argentina. Una es que vino para hacer un testeo de mercado, a ver cómo está, digamos, el país en materia de pandillas, maras y criminalidad. La segunda es que viene escapando de un cartel al cual traicionó, que sería el cartel de Sinaloa. Y la tercera es que vino a conformar una célula de la Mara 18, que es por la cual más abogo, porque es por lo que tienden a venir pandilleros, mareros a distintos países donde todavía o no tienen el concepto o demás que hay una mara, pues ya, según la información, ya desde el 2006 hay una célula de la mara antagónica que es la MS-3 en el partido de La Matanza. Descarto el tema del testeo de mercado porque eso es una información que se hace ya con el tráfico de internet y demás, se puede saber. Que esté escapando del cartel de Sinaloa lo dudo, porque acá ya lo hubieran boleteado, porque en el NEA hay una célula del cartel de Sinaloa que no lo hubiera perdonado. Razón por la cual, según la información, respondiendo a la pregunta de usted, de acuerdo a la información que yo tengo, tuvo el tiempo suficiente de monitorear cómo venía el tema en el penal de Ezeiza y ya habría conformado, tal vez sin saberlo y sin nombrar la palabra mara dentro del penal, porque tienen una gran astucia estos individuos, ya habría conformado alguna organización, alguna movida dentro de lo que sería el penal, sin llamarlo, según la información que yo tengo, sin llamarlo mara, pero ya, bueno, ahora está aislado y bueno, no está bien. No sé cómo se manejará. Licenciada, tengo que sintetizar y le pido 2 o 3 conceptos sobre esto. ¿Somos un país de tránsito, como se dicen, o ya somos un país de productor y de consumo? Somos un país atravesado por el narcotráfico, donde hay tránsito de droga, obviamente, hay consumo de droga, pero también hay producción de drogas sintéticas, hay un fuerte avance de las drogas sintéticas, porque las drogas sintéticas están abriendo un mercado interno para no depender del mercado internacional de la droga que nos entra de Bolivia, como la cocaína, la marihuana de Paraguay. Se está experimentando con muchas cocinas móviles en la ciudad de Buenos Aires, con el tema de las drogas sintéticas, sobre todo en la Villa 20, donde habría fuerte experimentación con niños, a ver cuáles son La otra pregunta. ¿El reclutamiento se produce como una iniciación a la droga o como una iniciación al trabajo fácil? No, el reclutamiento se produce para tener a niños que sean soldados de los búnkers de la droga que hay en los distintos puntos de todo el país. Porque me parece que en un pasaje de su charla dijo
que, bueno, los planes sociales, en vez de cumplir el rol de acompañar y de asistir hasta tanto, se inserta la persona en el plano laboral. Claro, pero el reclutamiento es de niños. Sí. El reclutamiento se hace de niños. ¿Y los mayores? Los mayores ya directamente ya se inclinan solos hacia el delito. Es decir, a los niños los tenés que captar de alguna manera. En vez de trabajar, me dedico a dealer porque gano más que... Claro, y los niños en vez de estudiar porque no tienen ningún continente familiar y demás que los mande hacia el colegio, bueno, son captados por el narcotráfico. ¿Y un niño de 8 años qué hace, por ejemplo, en la práctica, en el terreno? ¿Qué hace? ¿Cómo es funcional la organización, un pibe de 8 años? Y no, los empiezan a adoctrinar desde la preparación física, desde la preparación mental, les enseñan a utilizar todo tipo de armas, sea armas blancas, sea armas de guerra. ¿Mulitas no? No, más que nada mulas son las mujeres. ¿Las mujeres son? Sí, más que nada. Bueno, licenciada, le agradezco mucho la gentileza, la verdad que nos ha planteado un panorama de un mundo que desconocemos, padecemos, pero lo desconocemos. Pero se puede salir, hay que tener decisión política, de esto se puede, esto se puede remontar, va a llevar muchos años, se puede remontar, pero se necesita una política de Estado en ese sentido, una decisión y política de Estado en ese sentido que abarca desde la seguridad, la justicia, hasta la educación. Sí, tiene que haber una DEA, sí, por supuesto, pero no lo plantean la metropolitana no son, digamos, modelos de policías a seguir, ni la metropolitana ni las comunales en el conurbano. ¿Y en qué tiempo podría verse si resulta efectiva o eficaz la policía antinarcotráfico de Córdoba? ¿Qué tiempo hay que darle? Y en el mediano plazo, en el corto plazo se pueden ver algunas cosas, pero en el mediano plazo se podría llegar a empezar, estimo yo, no sé cómo ha sido el armado, sé que ha sido bastante riguroso, pero entiendo que en el mediano plazo ya se podrían ver avances importantes. Usted dice que sin menudeo no hay narcotráfico. Sin narcotráfico no hay menudeo. Por eso es importante avanzar sobre el menudeo y luchar contra el narcotráfico. Muchas gracias, licenciada. Por favor, gracias a ustedes. Muy Muchas gracias.